la vida. Por ejemplo, cuando somos niños, tenemos más cantidad de agua y cuando somos adultos comienzan a perderse el agua. Eso lo vamos a tratar más adelante en la disertación. Bien, el agua recuerden que se considera como el solvente universal y participa activamente en las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, da forma, estructuras a las células y es importante para algo que vamos a tocar muy adelante, que es la temperatura o regulación de la temperatura corporal. Los tejidos como son el músculo, el hígado, el músculo esquelético tienen una mayor concentración de agua, mientras que existen otros tipos de tejidos como es el hueso, que son calcificados, que obviamente estos no presentan una baja o presentan, perdón, una baja tasa de lo que es el agua. Recuerden que el contenido del agua va a variar dependiendo el tipo de tejido o del tipo de órgano. Por ejemplo, recuerden que el músculo tiene mayor cantidad de agua que otros tejidos. Por ende, en el hombre el contenido de agua va a ser mayor que en la mujer debido a que el hombre pues, en proporcionalidad tiene mayor cantidad de músculo. Algo importante con esto es que también las personas que tienen tendencia a ser obesas o que tienen mayor cantidad de grasa tienen menos constituyentes de agua. Es un problema serio que vamos a tratar más adelante. Rápidamente recuerden que el agua corporal va a disminuir con la edad, pero el agua participa en múltiples procesos. Procesos de digestión, procesos de absorción, todos los procesos que tienen que ver con secreciones. Cuando hablamos de secreciones estamos hablando de lo que tiene que ver con el aparato digestivo, eh, saliva, jugos biliares, enzimas digestivas. Cuando hablamos de enzimas digestivas son sustancias que se producen en diferentes glándulas para producir hidrólisis de múltiples alimentos, especialmente ocurren a nivel del páncreas. Recuerden, el páncreas es uno de los principales órganos que va a producir esas enzimas digestivas y también el agua es importante para la formación del jugo gástrico. Recuerden que el jugo gástrico es ese ácido clorhídrico que se produce en el estómago para la digestión de los alimentos. Entonces es importantísimo para lo que es el tubo digestivo un correcto funcionamiento de ICO, también una ingesta correcta de lo que es el agua. Otra cosa importante dentro de las funciones del agua es que el agua también participa en el transporte de los nutrientes y también ayuda a eliminar los desechos metabólicos del plasma, o sea, de la sangre, a través de la orina. Tenemos que recordar algo. En nuestro cuerpo existe lo que se llama transporte. Nuestros nutrientes, nosotros recuerden que existen dos fases del metabolismo. Catabolismo, que es la destrucción de esas moléculas complejas y formar a moléculas más simples para poder absorberlas. En ese entonces, en esa parte de lo que es la absorción de esas moléculas, es donde actúa el agua como solvente, produciendo la entrada de múltiples de esos nutrientes a través de lo que se llama ósmosis, que se produce a través de las membranas. La pérdida de agua en nosotros va a producir serios trastornos, principalmente cuando se pierde el agua alrededor del 10%. Puede causar inclusive la muerte. Y obviamente el agua se va a distribuir en diferentes compartimientos en nuestro cuerpo, diferentes lugares. Se va a distribuir dentro de la célula, o sea, se llama agua intracelular, pero también se va a compartir fuera de la célula. Fuera de la célula existen dos lugares: líquido intersticial, o sea, entre una célula y otra, y el agua intravascular, que es la que constituye el plasma, la sangre, la linfa, entre otros. Entonces, repitiendo esto rápidamente, el agua se divide en una parte dentro de la célula que se llama agua intracelular, que es donde se concentra la mayor cantidad de la misma, y el agua extracelular, que está fuera de la célula, se va a dividir en dos compartimientos. Un compartimiento intravascular dentro de los vasos sanguíneos, que es el que constituye la linfa, la sangre y el plasma, y el otro compartimiento que es en el espacio extracelular. Muchas personas también preguntan qué son los edemas. Bueno, los edemas son acumulación anormal de agua o de líquido fuera de un espacio. Se llama tercer espacio. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente porque ocurre mucho, principalmente en personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensos no controlados,
personas que sufren principalmente de lo que es la circulación periférica, personas que tienen varices a nivel de los miembros inferiores, y esos edemas obviamente se debe a esa retención de líquido en un tercer espacio, pero es debido a cambios de la presión del agua, pero también a algunas fuerzas que son las que mantienen el agua dentro del vaso sanguíneo, especialmente cuando se pierden proteínas. Ocurre mucho en pacientes que sufren de problemas de riñón, pacientes renales. Entonces es muy importante esta parte. Entonces, la homeostasis del agua, o sea, el correcto funcionamiento del agua en nuestro cuerpo, va a depender de varios órganos. Pero recuerden que siempre va a haber una integración de esos órganos. O sea, esos órganos trabajan en conjunto. Entonces, está el sistema gastrointestinal, que ya hablamos de él. Está el sistema renal o cardiovascular, incluyendo la parte del riñón. Pero está el cerebro. En el cerebro, especialmente en parte de lo que es la base del cráneo, existen centros que regulan la ingesta del agua. Son centros que tienen que ver con la osmolaridad. Se llaman osmoreceptores. Esos osmoreceptores se encuentran en lugares específicos a nivel cerebral y son los encargados de medir. Son prácticamente un sensor. Ellos miden las cantidades de agua, de líquido, principalmente se encuentran en zonas importantes como grandes vasos, para medir la densidad de esos solutos. Y son los encargados, obviamente, de producir lo que es la sensación de la sed. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente, porque ya cuando tenemos sed, ya tenemos cierto grado de deshidratación. Y eso es debido a que esos receptores pueden producir esas modificaciones a nivel de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, los cuales van a desencadenar ese reflejo, ese mecanismo de la sed. Entonces es importante esta parte. ¿Cuál sería la cantidad de agua que debería de consumir una persona? Bueno, varía mucho, pero la Organización Mundial de la Salud tiene una fórmula estandarizada, principalmente para personas, para adultos, y en cuanto a litros de agua. Principalmente una persona debe de consumir, el agua debe de consumirse específicamente por kilogramos de peso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una persona que pese 80 kilos, vamos a suponer, tiene que consumir prácticamente alrededor de 2 litros de agua. ¿Cómo se hace el cálculo? Súper fácil. La Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos que multiplicar 0.35 por el peso en kilos. Vamos a suponer que la persona pese 80 kilos y lo multiplicaríamos por 0.035. Eso daría 2.8 litros de agua. Una persona adulta que pese 80 kilos, ese sería la cantidad de agua recomendada por la OMS. Fácilmente. Si usted quiere saber qué cantidad de agua usted debe de consumir, súper fácil. Usted toma su peso. Vamos a suponer que usted pesa 180 libras. Para llevar libras a kilos, usted lo va a dividir entre 2.2. Y eso le va a dar 81 kilos. Ese 81, usted lo va a multiplicar por 0.035. Y eso le va a dar 2.8 litros de agua. Súper fácil. Su peso en kilogramos por 0.035 y eso le va a dar las cantidades de agua que usted debe de consumir. Y ustedes dirán, doctor, ¿y eso es así tan fácil? No. Porque recuerden que existen incidencias del clima en nosotros que al final de la jornada nos va a desencadenar mayor ingesta de agua. Entonces, eso es una fórmula estandarizada, pero no todo lo estandarizado es lo correcto. En el sentido que recuerden que nosotros vivimos en un clima que es un poquito hostil en cuanto a la parte de la incidencia del calor, y por ende posiblemente los ajustes por sudoración serían mayores. Pudieran ser hasta medio litro de agua más. Posiblemente esa persona estuviera consumiendo 3.2 litros de agua en vez de 2.8, como dice la ecuación que acabamos de hacer. Entonces es importante que tener esos pendientes. Recuerden que el agua no es solamente el agua que consumimos diariamente, sino que también la encontramos en las propias comidas, en la ingestión de líquidos como jugos, café, té, entre otras cosas, pero también en sólidos. En los alimentos también existe agua. Entonces es importante que tengamos eso pendiente, porque cuando usted come fruta sólido, recuerden que muchas de esas frutas tienen un gran contenido líquido. Por ende, encontramos el agua en diferentes
parte de lo que es nuestra nutrición diaria. Es importante tener eso muy pendiente. Los requerimientos van a variar, no solamente por lo que acabamos de mencionar, que es la ecuación de la OMS, sino que los requerimientos van a variar, dependiendo la edad del paciente, pero también dependiendo la condición de la persona. Los requerimientos van a ser mayores en adultos, obviamente, pero recuerden que los niños también tienen requerimientos de agua, especialmente luego de ciertas edades. Y las dosificaciones se hacen por kilogramos de peso y son fórmulas totalmente independientes que las de adultos. No vamos a entrar en detalle porque sería prácticamente en grupos etarios tener diferentes tipos de fórmulas. Eso sería un poquito tedioso para hacerlo vía radio. Entonces, algo importante con esto, recuerden que en caso de los niños se recomienda principalmente la ingesta correcta de los mismos, pero tenemos algo importante. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, vía la sudoración se pierde algo que se llama pérdidas insensibles de agua. Esas pérdidas sudorales son complicaditas en el sentido de que prácticamente no se toma en consideración, o no se toma, sí se toma en consideración, pero no tenemos prácticamente cómo medir esa pérdida sudoral. Sí existen ecuaciones, sí hay aproximaciones desde el punto de vista de múltiples, principalmente en medicina del deporte, lo que se llama tasa de sudoración. Pero esa tasa de sudoración es variable entre un individuo y otro, o sea que no es algo estandarizado. Lo que sí es importante y tenemos que tener muy pendiente es que posiblemente ahora nuestros jovencitos estén terminando las clases en el colegio. ¿Y a qué llevo esto? Bueno, que posiblemente los padres dicen, no, este muchacho en este periodo de clase, de vacaciones, perdón, él va a practicar deporte. Y ese muchacho no se puede quedar el día entero aquí. Y el lunes yo le voy a poner a él a practicar un arte marcial. El martes él se va para el inglés, pero el miércoles él se vaya a jugar fútbol y también va a descansar un poquito los jueves, luego la clase de inglés el viernes y el sábado él va a jugar béisbol. Entonces al niño lo ponen en ciertas actividades, ahora en estas vacaciones, una detrás de otra, pero no hay una normativa en cuanto a la ingesta de agua. Y eso es sumamente importante. Cuando se practican deportes, recuerden que nosotros vamos a tener una pérdida sudoral. Por ende, nosotros tenemos que hacer una carga de hidratación antes de practicar el deporte. Esto es muy importante y no se toma en consideración. Vamos a hablar un poquito de eso en el siguiente bloque para luego seguir hablando de este tema tan importante. Pero tengan esa parte pendiente que lo vamos a tocar en un breves instantes. Fíjense. Creí que era que yo no está bien. Dale. Bueno, recuerden que los riñones también son encargados de determinar la cantidad de agua que se elimina, pero también el riñón regula los líquidos corporales. Otro de los órganos que también regula la parte del calor y la hidratación es la piel. La piel es de suma importancia porque a través de la piel nosotros hacemos lo que se llama disipación de calor. O sea, nuestro cuerpo, o nuestra piel, perdón, actúa como si fuese un radiador de un vehículo. En el sentido de que ella es la encargada de disipar el calor en forma de sudor. Y ahí entramos otra vez en el tema que teníamos pendiente. Los niños. ¿Qué pasa en los jovencitos preadolescentes? Los niños menos de 8 o 9 años. De 8 hacia abajo. Recuerden que esos jovencitos no tienen un desarrollo completo de esa glándula sudorípara. Esos jovencitos, como diría uno de nuestros maestros, con ese niño no hay negocio con los antitranspirantes, porque esos jovencitos todavía no están en la fase de transpirar, o sea, de producir ese calor que produce un adulto o un adolescente. ¿Qué pasa con esos niños? Recuerden que mientras más superficie corporal tenemos, más piel vamos a tener y mayor capacidad de disipar calor. Pero en un niño tenemos un problema. Un niño es pequeño y al ser pequeño tiene menos piel, por ende disipa menos el calor, pero también recuerden que esa porosidad
no va a estar completamente desarrollada esa glándula sudorípara. Por ende, el niño puede sufrir de golpes de calor con más facilidad que un adulto. Se deshidratan más rápido. Entonces eso es muy importante, principalmente ahora que esos muchachos entran en vacaciones y que van a estar en múltiples actividades al aire libre o pueden ser inclusive dentro de un recinto, pero no tenga las condiciones adecuadas de ventilación o también las condiciones adecuadas de tener un ambiente propicio para la práctica de actividad física. Entonces, estrategias. ¿Qué podemos hacer con esos jovencitos? Bueno, lo primero es, número uno, un protocolo de prehidratación antes de la actividad física. Con esos niños, lo ideal es que se consuma agua entre 800 mililitros a 1 litro a 1.2 litros antes, una hora antes de la actividad física. Si el niño o niña va a comenzar a practicar el baloncesto a las 10 de la mañana en un clima súper hostil un sábado, usted arranca tempranito, o a jugar fútbol, usted arranca desde las 9 con un chupi de 1 litro, tragos cortos cada 10 minutos hasta que ese jovencito tenga prácticamente el litro completo consumido. Y muchos dirán, doctor, pero eso lo va a llevar al baño, él va a ir muchos, no. Su riñón se lo va a agradecer. En el sentido de que cuando las demandas por pérdida de sudor arranquen por la práctica de actividad física, su cuerpo va a disipar el calor con más facilidad. Luego de terminar la actividad física o intraactividad física, perdón, se pudiera también utilizar el mismo protocolo. Pero algo muy importante. Recuerden que esos jovencitos, y lo mencionamos al inicio de la idea, no tienen un desarrollo correcto de lo que son esas glándulas sudoríparas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, lo que vamos a hacer con ellos es que aunque suene grotesco, usted va a secar ese sudor. Tenemos que utilizar toalla con esos jóvenes, tenemos que hablar con sus entrenadores, porque esos jovencitos hay que tomar water breaks o tiempos de agua para que ellos puedan secar el sudor, pero también ingerir durante la actividad física. ¿Por qué secar el sudor es importante? Y también en el adulto. Porque ese sudor tapa la glándula sudorípara por fuera y por ende aumenta lo que es el calor intracorporal. Nosotros secar el sudor, principalmente en lugares importantes como es el cuello, cabeza, tórax, la parte de las axilas, porque ahí se disipa más y es importante secar a ese jovencito durante la práctica deportiva para tener una mejor transpiración y disminuir las posibilidades de tener un golpe de calor en esos chicos. Algo importante con eso es las correctas prendas para la práctica del deporte. Señores, los niños que juegan, por ejemplo, el baloncesto, que yo soy muy asiduo a jugarlo y también asesoro ciertas academias, veo ahora que los jovencitos obviamente siguen el deporte, ven a su estrella, puede ser una superestrella, puede ser un Stephen Curry, por ejemplo, un LeBron James, y ustedes se dan cuenta que ellos utilizan, por ejemplo, por debajo de la ropa, utilizan una licra larga, pero también pueden utilizar un brazalete, pueden utilizar una venda, y ustedes dirán, bueno, eso es parte del deporte y el niño le gusta, vamos a vestirlo así. Si el jovencito va a jugar al aire libre, si no hay un correcto aclimatación, si no es bajo aire, por favor, no utilicen esas prendas. ¿Por qué? Porque nosotros tapamos la piel y a mayor piel no expuesta podemos promover un golpe de calor en esos jovencitos. Lo mismo no solamente para deportes de prestación intermitente como es el baloncesto, fútbol, béisbol, no, también para los corredores también. Eso es importante tenerlo pendiente porque podemos promover golpes de calor en esos chicos. Bueno, otra parte importante de esto es también lo que ocurre en el otro extremo de la vida. Tenemos también los envejecientes. Los envejecientes van a ir perdiendo la capacidad de almacenamiento interno del agua cuando van pasando el tiempo. Por ende, las demandas de ingesta van a ir cambiando. Pero hay un problema. Los envejecientes también recuerden que tienen enfermedades degenerativas, enfermedades como microinfartos degenerativos a nivel cerebral, y eso también puede producir alteraciones principalmente del mecanismo de la sed.
Y eso es importante que lo tengamos pendiente en esas personas, porque esa persona puede, usted puede ofrecerle consumir agua y ella dice, no, no tengo sed, pero es que desde el punto de vista de orientación están perdiendo ese tipo de mecanismos. Por ende es importante siempre mantenerlos hidratados. Entonces, esas son algunas de las cositas importantes que tenemos pendientes. Recuerden la parte de prehidratación para las prácticas de actividad física ahora en este clima y la parte principalmente de intrajuego, pero también postjuego. Luego que nosotros terminamos, principalmente en los niños, terminamos de esas prácticas deportivas, utilizar la propia agua, pero también se puede utilizar, por ejemplo, jugos de fruta, porque van a ayudar principalmente con la pérdida de hidratos de carbono durante la actividad física. No, y a los adultos, por favor, antes de hacer un deporte, ir al gimnasio con este calor, no utilizar, no está recomendado utilizar lo que se llaman las bebidas energizantes. ¿Qué pasa con las bebidas energizantes? Bueno, el tipo de característica que tiene esa bebida energizante es una bebida hiperosmolar. En medicina del deporte se le llama así porque tiene una gran cantidad de soluto sobre los solventes. O sea, es demasiado cargada en cuanto principalmente a azúcares. Pero algo importante con eso es que el diseño de esa bebida no es para hidratar, sino que es una bebida que pudiera tener altas concentraciones de cafeína, incluso pudiera deshidratarte previo a la actividad física. Entonces mi recomendación sería, bueno doctores, que cuando yo voy al gimnasio veo muchas personas que utilizan ciertas marcas, yo me siento, eso me da un boost, me da como un empuje, me siento mejor, bueno sí, por el rush de cafeína que te puede dar. Entonces mi recomendación sería, utilice café, por ejemplo, 45-30 minutos antes de la actividad física, o puede ser hasta una hora. ¿Cuál es la situación? Bueno, que esa cafeína se va a comportar similar a la bebida energizante, pero no vas a tener la situación de la posible deshidratación. Tampoco la utilicen como bebida luego de terminar para rehidratarse. Lo mismo ocurre con los refrescos cola, que pasa mucho en los niños. Papá y mamá dejan al niño jugando baloncesto en el club, o tenis, o un deporte al aire libre, y cuando lo van a buscar le llevan un refresquito frío porque eso lo va a hidratar. Lamentablemente no es así. Recuerden que los refrescos también, al igual que las bebidas energizantes, tienen o son bebidas hiperosmolares. O sea, tienen un gran alto contenido de hidratos de carbono. Y lamentablemente durante nosotros nos deshidratamos, esas bebidas posiblemente pueden producir alteraciones gastrointestinales en el niño. Eso mismo ocurre principalmente en los atletas, pero también puede producir más sensación de deshidratación por el tipo de bebida que es. Entonces, por ende, no son bebidas aconsejables para rehidratar luego de la práctica deportiva. Ahora sí. Sí. En breve regresamos con Mujer Empoderada y en Tenis. Agroveterinaria Cadenas. Mascarilla veterinaria. Un mejor servicio de tus animales. Consultas con clínica. Llevan a un muchacho y le dan todo eso. Sí. Hay muchas veces también lo que se ve porque de hace 2 años, 3 años para acá, en los ciclistas, sobre todo cuando hay trayectos largos, se beben una Coca-Cola de la chiquita, de la lata pequeñita, y es para favorecer, ellos lo hacen para aumentar los niveles de azúcar. Pero también Pero después hay goma. Sí, pero después de la Coca-Cola muchos la usan. Lo que pasa es, o sea, ellos la usan, pero lo que pasa es que eso que la usan así, tuvieron una prehidratación correcta. Claro, completo. Ellos hicieron su protocolo. Sí. Porque el problema es, cuando tú consumes sustancias así, tú vas a producir intolerancia gástrica. Sí. Por ejemplo, hay gente que termina de jugar cualquier deporte y es la gente que te dice, yo no tolero ni el agua. O sea, se meten al agua y hacen rinsing y lo escupen porque no lo toleran. Y es porque se deshidrataron. Sí. Eso es un problema también para rehidratar. Sí. Esa gente. Sí. Sí, entonces, si tú no tienes una hidratación correcta, la Coca-Cola es muy dañina. Difícil. Pero la usan
porque ven a los grandes usarla. Exacto, porque que el problema es que no hay una secuencia correcta para hacerlo. Sí. Ya con ustedes, Venimos. Mujer Empoderada y en Tenis. En 3, 2, 1. Bien, seguimos con el tema de hidratación y calor. Ahora que estamos en un clima un poquito difícil, vamos a entrar prácticamente en el verano. Estábamos hablando acerca de las clases de verano que nuestros jovencitos van a tomar, principalmente esos niños que papá y mamá quieren introducirlo en diferentes actividades deportivas para no tenerlo en la casa, entre otras cosas. Y estamos hablando de las pautas que tenemos que tener pendiente con la práctica de ciertos deportes al aire libre, con lo que tiene que ver con hidratación correcta, prehidratación, intradeporte inclusive, y la parte post-hidratación. Mencionábamos que es de suma importancia realizar un protocolo, principalmente una hora antes de la actividad física, para que el niño vaya ya hidratado correctamente. Esos jovencitos, por ejemplo, que juegan al aire libre, que juegan algún tipo de deporte intermitente como es el fútbol, baloncesto, béisbol, porque la hidratación correcta nos va a ayudar no solamente a que no hagan golpes de calor, sino que a que el niño tenga un correcto desempeño deportivo. También inclusive una hidratación correcta nos puede ayudar hasta lo que es el performance de forma correcta. Recuerden lo más importante que mencionamos, recuerden los atuendos deportivos de forma correcta, que no cubran la piel totalmente, porque recuerden que la piel es importante para lo que es la disipación del calor. Recuerden que la piel ayuda a sacar el calor de de lo que se llama core temperature o temperatura corporal central. La piel disipa esa temperatura y nos ayuda a que no hagamos golpes de calor. Pero si la tapamos o si la cubrimos, perdón, con una ropa no adecuada para la práctica deportiva o con un tipo de instrumentaria que no es la correcta, vamos a producir un problema de disipación de calor y podemos producir un golpe de calor en esos chicos. Recuerden recuerden que la hidratación no es solamente el agua, sino que el agua se encuentra en diferentes alimentos y sustratos. Bien, algo importante que tomamos pendiente son las técnicas de cómo hidratar. Vamos a suponer que tenemos un jovencito de algunos de 9 a 13 años que, vamos a poner un ejemplo, que va a practicar un deporte ahora que va a entrar en el periodo de vacaciones. Lo fundamental y lo correcto es enseñarles a que debe de consumir alrededor de 1 a 1.2 litros de agua previo al deporte. Si el chico va a una hora de esas horas difíciles como son 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, y las instalaciones deportivas, por ejemplo, están al aire libre, ya sabemos que tenemos inclemencias, tenemos un clima que pudiera afectar directamente a la parte que tiene que ver con la hidratación y lo que hemos mencionado. Por ende, ya tiene que ir prehidratado a la actividad física. Y eso se logra en esa hora antes, en el tránsito principalmente. Usted lo va a llevar, usted le pasa su termito con agua y usted cada 10 minutos, usted le dice que aunque no tenga sed, se dé un traguito. Un traguito corto cada 10 minutos. ¿Qué hacemos esto? Bueno, en esa hora posiblemente ese jovencito le consuma alrededor de 800 miligramos a 1000 miligramos, que es prácticamente un litro de agua, para luego la práctica de actividad física. Su riñón se lo va a agradecer, en el sentido de que va a ayudar mejor con lo que es la filtración. Es una técnica de prehidratación. Intrajuego, en esos jovencitos principalmente lo ideal es usar agua, pero ya si es una persona adulta que practica algún deporte, intrajuego se pudiera utilizar lo que es la bebida deportiva. Ya saben algunas de las marcas, obviamente no la vamos a mencionar aquí, pero la bebida deportiva intrajuego para los adultos y los adolescentes ya prácticamente adultos de 15, 16 años hacia arriba, se pudiera utilizar bebida deportiva. ¿Por qué? Porque la bebida deportiva, principalmente intrajuego, va a ayudar a la parte no solamente de hidratación, sino a la recuperación de electrolitos que se pierden al sudar, pero también va a ayudar con la reposición de hidratos de carbono, perdón. Esos hidratos de carbono que tienen esas bebidas deportivas va a ayudar a la reposición de hidratos, y obviamente eso ayudaría
a lo que es el performance. O sea, tiene un componente en medicina del deporte, se le dice un componente ergogénico. Entonces eso es de suma importancia que lo tengamos pendiente. Y obviamente ya mencionamos, luego de en el post, cuando terminemos, lo ideal es consumir alimentos y consumir bebidas que contengan ya hidratos de carbono, y ahí se pueden utilizar, por ejemplo, jugos, entre otras cosas. Entonces, signos de alarma. Signos que tenemos que tener pendientes, principalmente en nuestros niños cuando están expuestos a esos climas. Cosas que nos podemos percatar. Lo primero es, la piel debe de mantenerse húmeda y debe de mantenerse caliente. Si su niño, niña, usted le toca la piel practicando algún deporte de esos al aire libre y está caliente pero a la vez está húmeda, lo que quiere decir que la piel está transpirando correctamente y está disipando calor. Pero si usted le toca la piel y está caliente y seca, hay problema. ¿En qué sentido? Bueno, en que esa piel caliente y seca lo que me está diciendo a mí es que posiblemente el jovencito o jovencita no esté transpirando correctamente. Por ende es importante el protocolo de hidratación que mencionamos, pero también la parte que tiene que ver con el secado del sudor. Recuerden que en esos jovencitos tenemos que secar extremidades, troncos, principalmente tórax, abdomen, cuello, parte de la cabeza, y obviamente utilizar las compresas húmedas para la parte que tiene que ver con la disipación de calor. Esas son algunas de los tips importantes que podemos tener eso pendiente. Y no sé si se han dado cuenta, pero pasaba mucho cuando practicaba algún tipo de deporte, es que nosotros veíamos, por ejemplo, que teníamos un precipitado en la piel. ¿Qué es un precipitado? Bueno, es una persona que jugó, sudó y a la vez posiblemente no removió el sudor y se queda una parte blanca encima de la piel. Ese precipitado, esa parte blanca encima de la piel no es más que sodio, eso es sal, aunque ustedes no lo crean. Ese sodio se produce principalmente porque nuestro cuerpo lo disipa a través de la glándula sudorípara. Entonces esas son cositas que no deben de pasar, porque esos son signos de posiblemente esa persona tuvo al ras de producir un golpe de calor. Entonces la piel del niño durante la práctica del deporte es fundamental que la observemos. Lo mismo ocurre con el adulto y también obviamente con las personas envejecientes que no, por las modificaciones obviamente de lo que hemos hablado, no tienen la capacidad de ajustar esa pérdida correcta. Otro dato importante, la orina. Luego de la actividad física, la densidad urinaria juega un papel importante. Cuando hablamos de densidad, para las personas que posiblemente no manejan el término, es el color de la orina. Mientras más oscura esté la orina, más concentrada está, más deshidratado está la persona. Por ende, una orina clara luego de practicar algún tipo de deporte o con tendencia color ambarino, posiblemente tuvo una correcta hidratación predeportiva. Entonces la orina es algo que luego del deporte nosotros tenemos que tener muy pendiente para ese tipo de parte. Podemos tomar algunas llamadas a los números de cabina. Nos pueden contactar en el 809-531-1701, 1-809-200-3141. Ahí estamos. Un tema interesantísimo, doctor, y que tenemos la oportunidad en estos días, sobre todo con el clima que tenemos, de tener las informaciones correctas para contrarrestar cualquier golpe de calor que pueda afectarnos. Porque salimos a hacer diligencia y esas cosas, y las temperaturas altas pues terminan con una gran cantidad de sudor. El tránsito también, principalmente las personas que dentro de su vehículo posiblemente no tengan un correcto aire acondicionado. Eso pudiera acarrear esos problemas. Se pueden comunicar también a través de las redes sociales, pueden hacer su pregunta en @unestilodevidafit en Instagram, @unestilodevidafit en Instagram, y también en Facebook. Pueden hacer sus preguntas para contestarlas al aire. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos hablado antes de que entren las llamadas. Pues bien, recuerden que el agua es prácticamente, en cuanto a peso de un individuo adulto, es prácticamente un 55 a un 60% del peso de un adulto.
Recuerden que existen diferentes compartimientos donde se almacena el agua en nuestro cuerpo, líquido extracelular, líquido intracelular. Ese extracelular se divide en dos tipos, uno intersticial entre una célula y otra, pero hay otro que es intravascular que va dentro de los vasos sanguíneos, que está el plasma, la sangre, la linfa, entre otros. Recuerden que las cantidades de agua correctas van a variar dependiendo el individuo, pero también la edad del individuo. La Organización Mundial de la Salud, recuerden que tiene una fórmula súper fácil para ustedes saber lo que son los litros de agua que debe de beber un adulto. Esta fórmula solamente es para adultos, que es el peso en kilogramos por 0.035. Recuerden, en su peso en kilos por 0.035, eso le va a dar los litros de agua que usted va a tomar una persona adulta, pero que obviamente el clima, como tenemos nosotros, con esta calor, con este clima tan húmedo, pudiera incrementar posiblemente medio litro más esas demandas, porque recuerden que es una fórmula estándar. No todo en medicina es estandarizado, porque posiblemente por otras inclemencias usted necesitaría mayor cantidad de agua. Recuerden que en las etapas de la vida de los extremos, niños y envejecientes, es de suma importancia el agua corporal, porque recuerden que los niños tienen más contenido de agua que un adulto. Por ende, una deshidratación en un niño empeora o hace un cuadro clínico más rápido que un adulto por las grandes cantidades de agua. Por eso las diarreas en los niños hay que tenerla sumamente pendiente. Y la parte del deporte. Tomamos algunos ejemplos, especialmente recuerden esos jovencitos ahora que van a entrar en vacaciones. Esos jovencitos ahora posiblemente usted no lo quiere en la casa, con esa tablet, ese PlayStation, porque lamentablemente con ese aumento de sedentarismo han aumentado las enfermedades como la obesidad y usted lo quiere en movimiento. Pero si usted lo incita a que ese jovencito haga algún tipo de actividad física, tenemos que tener pendiente el calor, el lugar donde va a practicar el deporte, qué tipo de deporte, y tener un protocolo correcto con el consumo o la ingesta adecuada de agua. Recuerden que se debe de hacer un protocolo previo al deporte, por lo menos 1 litro a 1 hora antes de la actividad física, para una mejor disipación de calor y también lo que es impedir o tratar de que no pase lo que es un golpe de calor. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Recuerden que intrapartido los adultos pueden utilizar bebidas deportivas, al igual que los adolescentes por encima de 15 años, pero los jovencitos lo ideal es que siempre utilicen agua. Bien, recuerden que al final de la actividad física no me le lleven 1 litro de refresco con hielo. Recuerden lo que le dije, lo ideal es que esa personita, ese niño utilice principalmente jugos, puede ser jugos bien fríos, pero no me utilicen refrescos industrializados con esos jovencitos. Podemos agregarle agua de coco. También. Y o frutas, sobre todo frutas de temporada que ya para esta época del año conseguimos piña, su piñita, y sandía. Importante esa parte. Y qué bueno que tú trajiste el tema a colación. Y un concepto rápidamente. El jovencito que posiblemente practica un deporte al aire libre y de buenas a primeras se deshidrata y no se percibe la parte de deshidratación, se puede uno dar cuenta cuando ese jovencito tiene lo que se llama intolerancia gástrica. Ese niño o niña o adulto también, cuando va a tomar agua, dice no, hasta el agua me cae pesado. Y lo que hace es que tome el agua, las personas que me están viendo vía las plataformas digitales, hace rinsing. Rinsing quiere decir que se da un traguito de agua, se moja y lo escupe. Cuando ustedes vean eso en un atleta o en un niño o niña que está practicando un deporte, ya usted sabe que posiblemente ya tiene cierto grado de deshidratación. Y eso se llama intolerancia gástrica y ocurre por múltiples cambios que ocurren principalmente a nivel de intestino. Y eso es de suma importancia porque al final de la jornada esos jovencitos van a durar un tiempo muy largo en poder comer. Son esos niños que se pasaron la mañana entera jugando y llegan mediodía y van a comer o almorzar y ellos son los que no comen. Bueno, no comen por la intolerancia que tienen. Entonces es un problemático porque para tú reponer las reservas de hidratos de carbono, tú debes de comer principalmente en esa ventana de las primeras 2 o 4 horas
luego de la actividad física para tú tener una mejor captación. Entonces no lo hacen. Y la parte de las frutas son fundamentales y es bueno que lo tengamos pendiente porque se pueden utilizar también como merienda post ejercicio, conjuntamente con, pero principalmente jugos. En cuanto a las bebidas intradeporte, tienen que ser frías, tienen que estar alrededor de 8 o 10 grados, fría. Que él consume más cantidad de agua templada. No, sí, pero no es adecuado porque usted lo que quiere es disipar calor. Y cuando usted disipa calor, lo ideal es que usted utilice frío, porque ayuda y mejora esa parte que tiene que ver con el calor. Bueno, pueden hacer sus llamadas o hacer sus preguntas a través de las plataformas digitales, @un estilo de vida fit y los números de cabina. 809-531-1701, 1-809-531-1701 y 1-809-200-3141, 1-809-200-3141. Doctor, bueno recalcar que estas recomendaciones son válidas también para los trabajadores. Correcto. Sobre todo aquellas personas que su ámbito laboral es al aire libre. Constructores, personas Sí. por ejemplo, que trabajan en ciertos ministerios que tienen que ver con la reconstrucción de calles. Exacto. Sí. Y los trabajadores del sector construcción también. Que la mayor cantidad de tiempo es al aire libre. Y son trabajos que posiblemente no como los deportes, pero los deportes son medibles en el sentido de que existen estadísticas y métricas para el deporte, pero estas personas también hacen actividad física de fuerza y también tienen la parte de lo que es el trabajo que realizan, tienen unas demandas metabólicas y unas demandas hídricas, o sea, de agua, que de verdad son necesarias. Es fundamental esa parte también en lo que son los tiempos de agua para ellos también. Lo bueno es que el cuerpo pasa factura. Bueno, no es lo bueno, es lo malo. El cuerpo pasa factura y en el caso de los atletas se ve reflejado en el rendimiento a través de la actividad deportiva, y en el caso de los trabajadores pues se ve en ese rendimiento también que vamos obteniendo a través de la realización de las tareas y de las actividades. Se ve en el performance, pero algo importante también puede producir alteraciones corporales, porque recuérdate que las cargas no son inocuas. O sea, las cargas tienen una compensación metabólica. O sea, tienen un problema metabólico de base. Entonces eso sí puede producir problemas serios en la salud. Sí, por eso hay que esas recomendaciones son válidas para todos. Tenerlas en cuenta, ponerlas en práctica. Correcto. Es lo más importante. Y bueno, saber que si tiene cualquier duda o pregunta, no dude en llamar justo en este instante, que el doctor con todo el amor del mundo va a responder. Bien, recuerden las recomendaciones que hemos dado, principalmente con la ingesta de agua. Es fundamental con este clima, principalmente. Recuerden que el agua corporal es de suma importancia. Consúmala siempre fría, utilice líquidos, principalmente en este clima, y las personas que están al aire libre practicando algún deporte o saliendo a realizar algún tipo de actividad, y trate de utilizar las horas en las cuales tengan menos exposición de rayos ultravioleta, principalmente en las mañanas temprano, antes de las 9 de la mañana, y en las tardes, luego de las 6:30 de la tarde en adelante. Tenemos una situación actualmente, y es que los días son más largos. El sol se está ocultando alrededor de las 7:10 de la noche, y por ende tenemos una mayor exposición a lo que son los rayos ultravioleta, y por ende mayor impacto en lo que es nuestra salud de la piel y nuestra hidratación. Sí, sobre todo que ahora todavía a las 6 de la tarde el sol pica. Sí. Hay una gran cantidad de luz, y igual la sudoración todavía a esa hora es muy abundante, después de cualquier tipo de actividad. Correcto. Vamos a poner otra vez Tony, dime a ver. Venía escuchando. Regresamos. Estaba tirando para que sepa que estaba escuchando. Empoderada y en Los domingos dije que no hay tapón, que no hay tapón. ¿En dónde? ¿Allá arriba en el 9? No, la Jacobo con No, eso es tapón todos los días. ¿cómo se llama? República de Colombia. Eso es tapón todos los días.
Pero en el 9 ahí están haciendo unos trabajos ahí que los tapones están llegando aquí abajo. Mi hermano me dijo, no, quitaron un carril, lo vio por ahí, quitaron un carril y llegan allá abajo los tapones. Y ahí mismo. Señor, ¿todo bien? La recogían porque le informan a tanto por encima. Sí, ella sabe de eso. De que iba a Yo venir. lo voy a recordar de que... Ah, no. Pero lo voy a recordar de... Yo creo que podemos entrar y despedir. Sí. Mujer empoderada y en tenis. La hora Yo no sé cuál es todavía, porque él me llamó, pero con noticias, entrevistas, que no sé cuál es la temática. conducido y producido por la doctora Carmen Cabello. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Por la voz de Fuerzas Armadas. 106.9 Pinta ahí ya. Santo Domingo. Sí, yo lo vi. 107 FM en todo el país y a través de www.ikifa.mil.do a nivel nacional e internacional. Mujer empoderada y en tenis. La hora mes del domingo. Quédate con nosotros. Voy a hacer el programa bien. Ya con ustedes, mujer empoderada y en tenis. Muy buenas tardes. Bien, en el tramo final del programa, siempre exhortándole en el tema que hablamos sobre el consumo del agua, consumir con este calor que tenemos actualmente. Vamos a tener unas temperaturas relativamente agradables en algunas de las tardes de esta semana, pero luego del jueves ya esas lluvias se van a ir alejando y volvemos, como diríamos nosotros, a nuestra programación habitual con el calor y este verano que posiblemente algunos de las personas, principalmente los científicos, están hablando que posiblemente por el calentamiento, el verano del año pasado y van a ser récords en cuanto a calor. Recuerden siempre los que van a hacer actividad física, la parte de prehidratación, la ropa adecuada para la actividad física. Y recuerden siempre la exposición al calor y al sol. Tenemos horas en el día que debemos de evitar esa exposición debido a los posibles problemas de deshidratación. ¿Verdad? No, no hay nada, no hay nada.